Bueno, vaya abriendo su Biblia nuevamente al capítulo 1 de Génesis. La semana pasada veíamos cómo la doctrina de la creación sustenta el resto de las doctrinas. Si nos movemos de la creación, si nos movemos de la doctrina de la creación como el sustento, entonces el resto de las doctrinas sufrirán, el resto de las doctrinas llegarán a un desequilibrio. Entonces, tomamos básicamente una teología sistemática y fuimos sobre los 10 grandes capítulos que una teología sistemática tiene para ver cómo la creación está, de alguna manera, permea estos 10 temas, ¿no? Entonces, vimos cómo la teología de Dios, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la soteriología, martología, antropología, la escatología, la eclesiología, de alguna manera se vería afectada si nosotros no creemos en el relato de Génesis 1. Así que la conclusión es que la creación entera grita acerca del diseño de un creador. Grita que el creador realmente es Dios y que este Dios es real y que entonces la creación es real. Aunque el mundo ateo sea sordo ante este canto. Aunque el mundo que los evolucionistas han inventado o han creído sea un canto sordo para ellos, eso no significa que no sea real. Entonces tomemos nuevamente verso 1 y vamos a dar una mirada general al capítulo 1 y yo voy a leerlo y vamos a ir reconociendo los días de la creación y lo vamos a hacer de una manera general para tener el relato total esta noche y voy a regresar la siguiente semana a algunos puntos específicos. Verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora observen claramente en este pasaje lo que ya hemos estado mencionando. Es Dios creando con el poder de su palabra. Entonces preguntémosle al texto o preguntémonos cuando leemos este texto, ¿qué es lo que nos enseña? A partir del verso 3, Moisés describe en detalle la formación de nuestro mundo. Dios comenzó con la creación de la luz y el tiempo en el primer día y luego procedió con el resto de la creación durante un intervalo de 6 días. Cada día Dios hizo algo más para formar esta masa en un universo apropiado para su creación más elevada, el hombre. Observa que en el relato de la creación el hombre es constituido en el día 6, al final de todos estos elementos que vamos a describir. Pero si lo revisáramos como un conjunto de creación, entonces el día 1 Dios formó la luz, el día 2 Dios separó el firmamento de las aguas de abajo y de arriba, el día 3 Dios creó los mares, la tierra seca y las plantas, el día 4 Dios creó el sol, la luna y las estrellas, el día 5 Dios creó las aves y los peces, y luego en el día 6 Dios creó a los animales y finalmente al hombre. ¿Cómo inició todo? Bueno, todo inició por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el punto inicial en el que la tierra es formada. Como lo dije el domingo, creo, es una creación ex nihilo. Es decir, no hay nada. Y todo está siendo creado por el poder de la palabra de Dios. Obsérvalo en Hebreos 11:3, como el autor de Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí está ex nihilo, no había nada visible. No había un solo animal, no había un solo río, no había cielos, no había estrellas, no estaba el sol, no había nada. Entonces Dios crea de la nada. Y como lo
Mencioné la semana pasada, pero es bueno recordarlo. Dios es el único que tiene poder creativo. Dios es el único que con su palabra, con su sola palabra crea. Al hombre no se le concedió ese poder. Por más que haya gente en nuestros días diciendo que sí, esto no está sustentado en las Escrituras. Cuando alguien dice que en tu boca hay poder creativo, esa es una persona que no cree Génesis 1, esa es una persona que no cree Hebreos 11:3. El único que tiene poder para crear realidades es Dios. El único que tiene poder para crear una realidad es nuestro Señor. Dios no nos dio un poder creativo en nuestra boca. Hermanos, esto no es falta de fe. Decir que nosotros no tenemos poder creativo en nuestra boca no es falta de fe. Es todo lo contrario, es tener fe. Vean cómo en Hebreos 11:3, el capítulo de la fe, el autor está estableciendo que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros días, pero la tenemos en un formato escrito. Cuando Dios lanzó, dio su palabra, habló a la nada, entonces Dios tuvo la capacidad de crear de la nada. El hombre no tiene esa capacidad. Entonces, un hombre delgado, por más que quiera decir que con el poder de su palabra puede aumentar tallas, no es posible. Un hombre obeso, por más que declare que va a pesar 20 kilos y que con el poder de su palabra va a pasar, no es cierto. Va a tener que hacer dieta, va a tener que dejar de comer conchas y donas, va a tener que hacer ejercicio para poder perder peso. Un hombre pobre que está diciendo voy a ser rico y cree que solamente con el poder de su palabra eso sucede, miente. Proverbios dice que la única manera en la que un hombre pobre puede llegar a tener dinero es trabajando. Entonces, observen cómo la Biblia no nos deja un hueco en este sentido. Cuando la Biblia nos menciona que Dios está creando, Dios sí tiene poder creativo, nosotros no. Eso es demostrado o sustentado a lo largo de toda la Escritura, por lo que nosotros conocemos como una evidencia interna de la propia palabra de Dios. Observen cómo el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos proclaman tu gloria, oh Dios. Observen cómo Salmo 119 está diciendo que en una de las metáforas que el Salmo 119 tiene, pero el Salmo 119 está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Observen cómo Juan 17 está diciendo que la palabra del Señor es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es la verdad. Observen cómo Hebreos 4 está diciendo que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Observen cómo Pablo está diciendo en Efesios 6 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y yo pudiera seguir buscando referencias y metáforas acerca de lo que la propia palabra dice de sí misma. Es como un martillo, como dice uno de los profetas, que quebranta la roca. Es más dulce que la miel, como también el Salmo 19 lo dice. Entonces el relato de la creación está anclado en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos da una larga historia de redención desde la creación hasta la cruz y luego de la cruz hasta la consumación. Tenemos una larga historia de redención, claro, entre la creación y la cruz, la caída, pero tenemos una larga historia de redención. Y en esa larga historia de redención, nosotros vemos que Dios utilizó a hombres, a mujeres, a familias para extender el reino de Dios. Y cada vez que Dios utilizó a estos individuos tuvieron propósitos claros en su vida. Propósitos claros en su vida. Entonces, esa historia de creación, de redención, empezando con la creación, le da al hombre un sentido histórico y le da al hombre un sentido de propósito. Ahora, pensemos por un momento en lo que está en pelea cuando pensamos en el capítulo 1. Cuando pensamos en el capítulo 1 de Génesis, nosotros tenemos una disputa
no que Dios ha iniciado, porque el Creador no tiene que pelear con nadie, pero que los hombres de la mal llamada o aparentemente llamada ciencia ha iniciado contra Dios. La ciencia nos dice de qué estamos hechos, pero lo que la ciencia no puede decirnos es cuál es el propósito de cada ser humano. La ciencia puede hablar de cuántos átomos, de cuántas moléculas, de cuántos huesos. La ciencia puede dar todos estos datos, que de hecho los da, pero lo que la ciencia no puede hacer es darle un propósito al hombre para que ese hombre viva en esta creación de Dios. Entonces, ¿qué hace en ese sentido? ¿Qué es lo que está haciendo las Escrituras? Por eso empezamos con las Escrituras. Bueno, las Escrituras nos dice quiénes somos. Mayormente las Escrituras contrastan nuestro pecado con la santidad de Dios y luego viene a reconciliar eso en el Evangelio para poder darnos un entendimiento claro y preciso de lo que Dios busca de nosotros. Entonces vamos a acercarnos al relato de forma general y veamos cómo es este Dios al que servimos. Verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Un día. Ese es el primer día. Nunca ha existido un día. Este es el primer día. ¿Lo pueden ver? Está separado por mañana y por tarde. Dios está creando la luz primero. No sabemos con precisión la fuente de esta luz. No la sabemos. Pero sí sabemos que la luz es producto de reacciones químicas como el fuego. Se produce por la excitación de electrones en el átomo. Bueno, antes de la creación de la luz, la masa material debía haber estado estática o sin la excitación de los electrones. Por el mismo relato, sabemos que solo después del cuarto día, el sol se convirtió en la principal fuente de luz. Pero con el primer día llegó el movimiento de los electrones que produjeron luz. Inmediatamente, Dios decretó un periodo de luz y un periodo de oscuridad en el día. Recuerde, Dios estaba creando principalmente este mundo de tiempo y espacio para el hombre. Antes de crear al hombre y que el hombre fuera capaz de trabajar y de dormir, hizo un día para que el hombre trabajara y durmiera, dividiéndolo con un periodo de luz de un periodo de oscuridad. Eso es lo que el día 1 nos está diciendo. Bueno, reconocemos que estos periodos tienen una duración aproximadamente de 12 horas. Dios los llamó día y noche. Hasta el día de hoy la mayoría de la gente se refiere a ellos como el día y la noche. Si bien hoy día existe cierto debate entre los cristianos sobre la duración de los días de la creación, la interpretación más natural que nosotros damos a Génesis 1 es que un día estándar en el relato de la creación es un día de 24 horas. El día fue hecho para el hombre, para trabajar y para descansar, así como el sábado fue hecho para el hombre. Y entendemos que en este relato aún no llegamos al día séptimo, donde la Biblia nos dice que Dios descansó de su creación. En cualquier día de 24 horas, el hombre trabaja durante el periodo de la luz y duerme durante el periodo de la oscuridad. Bueno, al menos que tu chamba sea velador o veladuermes y entonces tengas que alterar eso, ¿no? O que trabajes en algún lugar donde tu empleo es de noche, entonces vas a dormir de día, pero de forma natural dormimos mientras la oscuridad
permea y trabajamos mientras hay luz. Entonces observen cómo desde el primer día estos periodos tienen un nombre: día y noche, tarde y mañana, como lo quieras ver. Entonces Dios forma nuestra semana de 7 días de 24 horas, al igual que la semana de la creación. Y sería difícil mantener esa comparación sin equivocarnos con la palabra día en este pasaje. Hay algo que tenemos que pelear desde la cosmovisión cristiana, y es que estos días son literales, 6 días literales de 24 horas. En la lucha del evolucionismo, en la lucha de querer acomodar millones de años, aún hay cristianos que han sido permeados por la evolución. ¿Cómo podemos identificar que estos cristianos han sido permeados por la evolución? Cuando tú tienes a un cristiano que dice, el día 1 representa tantos millones de años, lo que está ganando no es el relato de la creación, lo que está ganando allí es la evolución. Entonces, por eso he sido tan enfático en que son días de 24 horas, no oportunidades para acomodar millones de años. La fe cristiana cree en una tierra joven, es decir, desde la cosmovisión cristiana creemos en una tierra joven, más menos, un poco más, un poco menos, 6,000 años, mientras que los hombres de ciencia hablan de 14,000 millones de años. Entonces, cuando quieren reconciliar la Biblia y la evolución, lo que hacen es decir, el día 1 representa tantos miles de millones de años, el día 2 representa tantos miles de millones de años, el día 3 representa tantos miles, pero eso no te lo dice Génesis, eso te lo dice la evolución. Verso 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielo, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Observen que Moisés se está encargando de algo. Cada vez que Dios está haciendo algo, está cerrando declarando, este fue tal día. Ahora tenemos el segundo día. Dios está poniendo el firmamento de agua en la atmósfera sobre la tierra, y también está dejando un poco de agua sobre la faz de la tierra. Es en ese momento que el agua cubre toda la tierra. El agua está llegando a este elemento y está cubriendo toda la tierra. Verso 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. ¿Cómo era? Bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto en semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces lo que vemos en el tercer día es Dios estableciendo la tierra seca, Dios estableciendo los océanos. Así que esto vino a preparar la tierra para las plantas, para los árboles, que también el Señor creó al tercer día. Bueno, algunos se han preguntado cómo estas plantas y cómo estos árboles podrían haber sobrevivido un día sin el beneficio del sol. El sol está llegando en el día cuarto. Por supuesto, podrían haber sobrevivido un periodo completo
de 24 horas sin problema. Del mismo modo que las plantas sobreviven toda la noche sin el beneficio del sol. Pero Dios también podría haber proporcionado una fuente de luz, gracias, una fuente de luz ulterior para los primeros días de la creación. 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces observa cómo en el cuarto día Dios está colocando el sol, la luna, las estrellas sobre la tierra. Y mediante su poder sabio y creativo aseguró que la luz de estos cuerpos lejanos fuera visible en la tierra. Bueno, sé que es un relato que todos conocemos, sé que es un relato a lo mejor que hemos contado a nuestros hijos muchas veces, pero creo que el asunto con este relato es ver cómo Dios está preparando algo. Dios está preparando al mundo para su creación más elevada. Verso 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelvan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los dos grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. ¿Observan esa repetición? Era bueno, era bueno, era bueno. Verso 22. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue Dios. Hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. ¿Cómo era la creación? Buena. Y Moisés está reconociendo esto una y otra vez. Entonces en el día 5 Dios está creando las aves, los peces. Ahora detengámonos ahí, y si reflexionamos que Dios creó los animales marinos y los animales aéreos en un periodo de 24 horas, debemos darnos cuenta de que esto no deja lugar a un mecanismo evolutivo. Observan cómo es que en el capítulo 1 de Génesis, cuando se nos habla de los animales, todo esto está pasando ¿en qué? En un solo día. No hay millones de años. No hay animales evolucionando de una especie o de una forma para convertirse en otra especie, porque lo que Dios está haciendo es creando a todos esos animales, o que están en el mar, o que están en el aire, o que están en la selva, o que están en cualquier latitud,
en un mismo día. Bueno, eso es importante porque según las teorías evolutivas, las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, que son animales terrestres. Pero por el registro bíblico entendemos que ese tipo de dinosaurios evolucionando, emigrando de una forma a otra, no existieron hasta después de la creación de aves y peces. Por lo que no es posible que las aves hayan evolucionado a partir de los dinosaurios terrestres. Entonces, ¿qué es lo que hace la evolución y qué es lo que hace la ciencia en este sentido? Ponen a estos animales en un proceso de evolución de millones de años. Eso no te permite hacer el relato de Génesis. Entonces, ¿qué decimos de los dinosaurios? Bueno, estos animales debieron haber sido creados en un mismo día, punto, sin ningún tipo de evolución. Porque ¿qué dice el verso 3? Que Dios está formando. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Es decir, no necesita, ningún animal necesita evolucionar. Ahora, si tu mente ya está pensando, si regresaste a tus libros de, no sé, secundaria, preparatoria o primaria, y estás pensando en esta imagen que nos presentaban de Darwin, ¿se acuerdan de Darwin? Y primero nos explicaban que estas aves habían evolucionado en dinosaurios para después explicarnos que el hombre había llegado, producto de la evolución, empezando con una imagen de un changuito y medio ahí va cambiando, hasta que llega el hombre. Bueno, eso no está sucediendo en Génesis 1, porque de hecho Génesis 1 está diciendo que todos los animales aparecen en un solo día, no millones de años, un día literal, un día de 24 horas, el quinto día. Y el hombre es formado de la tierra, no de la evolución, ¿se acuerdan? En un solo día. El registro bíblico es claro en ese sentido. Si bien muchos cristianos han trabajado duro para sintetizar Génesis 1 con las teorías evolucionistas, sus esfuerzos han resultado inútiles e incluso dañinos, ya que crean dudas sobre la veracidad y la historicidad de las escrituras. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Bueno, vamos hasta el día quinto. Ahora tenemos mares, ahora tenemos luz, tenemos estrellas, tenemos luna, tenemos sol, tenemos árboles, tenemos vegetación, tenemos estos animales, todos formados en 24 horas. Y llegamos al verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. ¿Quién formó los peces del mar? Dios. Sobre las aves del cielo. ¿Quién las formó? Dios. Sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, este es el día sexto. Ahora se nos hace mención de la creación del hombre. Algunos llaman al hombre o a la creación del hombre la corona de la creación. La razón por la que la llaman así es que Dios deja hasta el último día la creación del ser humano. Pareciera ser por las indicaciones que da al ser humano y el mandato cultural que tenemos allí acerca de gobernar, acerca de sojuzgar, acerca de poblar la tierra. Pareciera ser que Dios tiene en alto estima al humano y sobre todo cuando lees esta expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que en estos versos tenemos la gran diferencia que el hombre tiene con los animales de la creación. Ningún animal, escucha eso, ¿cómo se llame? Perico, perro, gato, leopardo, puma, gato montés, coyote, lobo,
leopardo, jirafa, elefante. Ningún animal de la creación fue creado a imagen de Dios. No sé si usted se da cuenta, pero vivimos en una sociedad animalista. Vivimos en una sociedad animalista. Hay gente que trata a los animales como a humanos y a los humanos los trata como animales. Lo vuelvo a decir, en medio de esta cultura avalanchada o en medio de esta sociedad en la que vivimos, avalanchada por la cultura y no por la palabra de Dios, resulta ser que hay animalitos que viven mejor que humanos. Y viven mejor que humanos porque la raza humana ha estado en una situación de dar un trato a los animales como si fueran imagen de Dios. Y eso no se dice en el relato de la creación. Se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Claramente no estoy diciendo con esto que soy un enemigo de los animales. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que deberíamos tener la perspectiva adecuada para acercarnos al trato de las mascotas. Esto no significa, el ser hecho a imagen de Dios, no significa que el ser humano sea exactamente como Dios. Pero lo que sí apunta es que hay sorprendentes similitudes. Y no tengo el tiempo ahora, voy a llegar posiblemente la semana que viene a explicar la imagen de Dios en la raza humana. Pero, por ejemplo, fuimos creados para que podamos tener una relación especial con Dios. Un perro no fue creado para tener una relación especial con Dios. Un pájaro no fue creado para poder tener una relación especial con Dios. El hombre sí fue creado para tener una relación especial con Dios. Como criaturas de Dios y como personas adoptadas nuevamente en su familia, se nos considera hijos del Padre Celestial. Usted recuerda la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos ahí en Mateo 6. ¿Se acuerdan la expresión? Padre Nuestro. Usted recordará la oración de Pablo en varias ocasiones, clamando a Dios, específicamente en aquella donde dice, Abba Padre. Entonces, el ser humano, el ser que ha sido creado a imagen de Dios, tiene la posibilidad de relacionarse con Dios. El resto de la creación no tiene esa posibilidad. Los peces de grandes colores o de multitud de colores, los perros, la raza que sea, los gatos, la raza que sea, no disfrutan de ese tipo de relación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Otra referencia que tenemos claramente aquí está en el verso 26, cuando se hace la referencia o la expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, como lo decía la semana pasada, esta es una referencia trinitaria. Esta Biblia, si observan, tiene entre paréntesis, y dijo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay algunas pistas curiosas como estas que nos ayudan a quitar un poquito el telón de esta misteriosa doctrina de la naturaleza del Dios creador. Pero si es cierto que Dios es uno, y de hecho lo es, como se presenta en las Escrituras, entonces este uso del pronombre plural en primer persona debe de ser una referencia a las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que desde el primer capítulo de la Biblia aprendemos los conceptos básicos de una cosmovisión bíblica. ¿A dónde hay que ir cuando pensamos en cosmovisión bíblica? ¿A dónde hay que ir de primera instancia? Génesis 1. Y hay que pelear entonces la batalla que hombres, hermanos nuestros, han peleado en el día
de ayer, de antier o de siglos atrás en contra de los evolucionistas. Bueno, imagínate, en los días célebres de Darwin hay un predicador londinés que también es algo famoso, su nombre era Charles Spurgeon, y Charles Spurgeon está entrando en debate con Darwin cuando todavía Darwin no tenía la fuerza que tiene en nuestros días o el avance que tiene en nuestros días de que todo el mundo lo conozca. Y Spurgeon está levantando la espada de la verdad para decir, no son miles de años, no es la evolución, es el creador. Bueno, Dios ha usado a hermanos y personas para poder realmente identificar esta batalla cósmica por la cosmovisión cristiana. Así que como creador de todas las cosas, Dios es la fuente de la realidad. Dios es real, la creación es real, los días de la creación son reales. Lo que Él está haciendo día tras día es algo real, no es un mito, no tenemos un corchete como para decir estos días representan tantos miles de años, pero Él es más que eso. Él es grande, Él es todopoderoso, como veíamos en la clase anterior. Así que en estos versículos aprendemos que Dios también, en estos últimos versos vamos a aprender que Dios también es la fuente de la ética y de la ley. Cuando una institución empieza, cuando una comunidad empieza, cuando una familia empieza, cuando un país empieza, cuando una iglesia comienza, cuando un lugar donde 2 o 3 opiniones van a converger inicia, entonces tú ocupas una ética y ocupas una ley para saber cómo es que ahí las cosas se van a hacer y de qué manera va a haber una organización. Entonces imagínate, el Señor ha creado a la corona de su creación en el día 6 e inmediatamente después de crear al hombre, Dios le da este mandato ético, o como algunos lo llaman el mandato cultural. Verso 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Cuando Dios le dice al hombre que haga algo, le da un mandato ético. Y entonces, si Dios es realmente Dios, debe tener autoridad absoluta en el área de la moralidad y la ética. ¿Quién está mandando aquí? Dios. ¿Quién está ordenando? Dios. No es la cultura, no es la sociedad la que está dictando una agenda. No son las instituciones, porque de hecho no hay quienes están dictando una agenda. ¿Quién está dictando la agenda? Dios mismo. Pero como indagaremos semanas más adelante, Génesis 3, la llegada del pecado a la raza humana, da un giro en todo este escenario. Y lo que vamos a ver a partir de Génesis 3 es la lucha del hombre por querer dictar una agenda a nosotros como los seres creados a la imagen de Dios, y en muchas ocasiones en un insulto al Creador, en una clara abominación al Creador, incluso queriendo hacer que Dios se postre ante ellos. Esta ha sido la lucha campal del evolucionismo, del socialismo. Esta ha sido la lucha campal
de aquellos hombres que se han levantado abiertamente en contra de Dios, el humanismo. Pero si nosotros regresamos a este pasaje, vamos a entender claramente, Dios comisiona al hombre, Dios le da esta comisión al hombre para lograr que el hombre se desarrolle. También Dios le da esta comisión al hombre para controlarlo, para él ser el Dios del hombre o Dios del hombre. Y finalmente Dios le da esta comisión al hombre para comunicarse con él. Entonces el enemigo de nuestras almas tergiversa ese plan y realiza ataques severos en contra de la palabra de Dios. No hemos llegado allí porque el relato todavía está caminando, pero usted recordará en la forma de la serpiente antigua como lo conocemos, la expresión cuando reta a Eva diciéndole con que Dios os lo ha dicho o con que Dios lo ha dicho. Pueden observarlo allí. Un reto a la palabra de Dios. Bueno, vivimos en una sociedad que reta la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que a lo que la palabra de Dios llama malo, esa sociedad lo llama bueno. Y a lo que la palabra de Dios llama bueno, esa sociedad lo llama malo. ¿Qué es eso? Eso es un ataque frontal, directo a la palabra de Dios. Esta sociedad puede tolerar todo. ¿Te has dado cuenta de eso? Tolera cualquier mensaje, cualquier tipo de mensaje. Cualquier voz tiene el derecho para hablar y para decir cualquier estupidez. ¿Sabes qué es lo único que no soporta? Que un verdadero creyente se pare y diga la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Tolera cualquier opinión, tolera cualquier tontería, tolera cualquier aberración, aunque las leyes de la física, de la biología, de las ciencias, como ellos lo llaman, se vean violados. Pero entonces todos los países comienzan a legislar qué vamos a hacer con estos cristianos que quieren pararse todavía para decir la palabra de Dios dice. Bueno, eso no es nuevo. Eso está sucediendo desde el Edén, cuando la serpiente antigua está hablando y diciendo con que Dios lo ha dicho. Entonces tergiversando el plan de Dios y trayendo ataques severos contra la palabra de hoy. Observe cómo hasta el día de hoy estos primeros mandamientos son vinculantes para la humanidad. El Señor todavía quiere que cuando un matrimonio se casa, este matrimonio tenga hijos. El Señor todavía quiere que cuando un matrimonio se casa y comienza a poblar la tierra con estos hijos, esos hijos salidos de nuestros lomos sojuzguen la tierra. Eso no ha cambiado. A muchos incrédulos les preocupa que la tierra está superpoblada. ¿Se han dado cuenta de eso? El mensaje que las grandes organizaciones mandan: habemos mucha gente en la tierra. Si esto no es frenado, si esto no se detiene, vamos a entrar en un colapso de alimentos. Vamos a entrar en un colapso con el agua. Vamos a entrar en guerras porque la gente va a pelear todo esto. Bueno, súbete a un avión y observa el montón de tierra desocupada que hay cuando todavía puedes ver tierra, es decir, cuando el avión se está elevando, no vas a tantos miles de millas sobre el nivel del mar y todavía puedes ver tierra. Yo no creo todavía que esta tierra ha sido poblada. Entonces tú dijeras, bueno, pero eso es insuficiente. Ok, vayas a donde vayas, cuando el piloto o el capitán te dice, estamos descendiendo a tantos miles de pies, entonces yo sé que te dicen que cierres la ventanilla, pero cuando sientas que ya vas bajando, vuelve a abrir la ventanilla y te darás cuenta que lo mismo que viste miles de kilómetros al comenzar a volar, está pasando cuando estás descendiendo. Hay un montón de tierra que ser poblada. Entonces tú dices el mensaje de esta gente diciendo,
no hay más donde vivir. No, sí hay más donde vivir. Pero esa es la agenda de Satanás, esta no es la agenda de Dios. ¿Se ven? Entonces, a muchos incrédulos les preocupa realmente que la tierra está superpoblada y que Dios no hizo el mundo lo suficientemente grande para dar cabida a su mandato. Eso manifiesta una falta de fe en la sabiduría, en la creatividad y en el poder de Dios. Y tampoco lo dudamos, tampoco lo debemos poner en duda. Debido a que Dios lo ordenó, tenemos que creer que Dios hizo una tierra lo suficientemente grande como para albergar a un buen número de personas y para producir suficientes cultivos y animales para sustentar a todas estas personas. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro a la luz de este mandamiento? Nuestro trabajo es poblar la tierra desde el útero y gobernarla haciendo un buen uso de toda la creación. Un buen uso de los animales, un buen uso de las plantas, un buen uso de los minerales que Dios ha creado. Esto incluye el orden correcto de Dios. Cuando hablamos del orden correcto de Dios, claramente hablamos del autogobierno, hablamos del gobierno familiar, hablamos del gobierno eclesial y hablamos del gobierno civil. Todo de acuerdo a las leyes de Dios. Es decir, el ser humano tiene que autogobernarse, el ser humano tiene que tener establecidos los cánones o los estatutos de Dios para gobernar a su familia. Las iglesias donde nosotros crecemos en el Señor deben de tener claramente establecido su gobierno y luego el gobierno civil debería de caminar de acuerdo con las leyes de Dios. Esto está ahí. No hemos salido del capítulo 1 de Génesis. No ha salido de la primera hoja de la Biblia de Génesis y todo esto está allí. Recuerdo a este hombre que va a ser prisionero en uno de estos países socialistas en algún momento de la década de los 60 o los 70. Y los soldados le dicen a este hombre: solo vas a poder quedarte con una de las pertenencias de tu maleta o de tu portafolio. ¿Qué es lo que tú prefieres? Así que este hombre está diciendo: dame la Biblia. El soldado toma la Biblia o el militar toma la Biblia y se ríe un tanto porque este es un gobierno socialista. Entonces, cuando llega con su Biblia y con unas tijeras y le dice: solo vas a poder quedarte con un libro de la Biblia. Entonces este predicador le dice: dame Génesis. Así que este hombre está cortando la Biblia y le está dando Génesis. Pero cuando el soldado le va a dar la Biblia, le va a dar el libro de Génesis a este hombre, el soldado le regresa a su cuerpo el libro de Génesis y le dice: solo te vas a quedar con unos pocos capítulos de Génesis. Entonces el predicador le dice: dame Génesis del 1 al 11. Y el soldado, después de todos los moches que había hecho, entonces corta la Biblia o el libro de Génesis y solo se queda con Génesis 1 al 11. A la vuelta de unos años, cuando este predicador, por la misericordia de Dios, sale vivo de la prisión, la gente se preguntaba: ¿cómo es que este hombre no murió en todos estos años de prisionero, castigado? Después, cuando este hombre comenzó a visitar las iglesias en su país y fuera de su país para predicar, era tal el dominio que este hombre tenía de Génesis 1 a Génesis 11, casi lo podía recitar de memoria. La fe era robusta, su cosmovisión en el Creador era robusta, su cosmovisión en lo que la Biblia decía en estos primeros 11 capítulos era tan robusta. Y aunque él podía recordar la historia de la redención futura, es decir, la caída, la cruz y la consumación, llegó a ser tan sólido en los primeros 11 capítulos de Génesis que su cosmovisión bíblica maduró
maduró de tal forma que era un titán y un gigante al haber salido de la prisión. Los primeros 11 capítulos de Génesis, como lo he mencionado, son la base de toda cosmovisión cristiana. Este hombre no estaba jugando al azar cuando pidió quedarse con los 11 capítulos, pero a los años hubo un periodista que cuando la historia se supo le dijo, ¿y qué si este soldado te hubiera dicho que solo te podías quedar con un solo capítulo? Entonces este hombre no dudó en su respuesta, él dijo, el capítulo con el que me hubiese quedado en la prisión hubiese sido Génesis 1. Y a eso agregó, y si tan solo me hubieran dado un versículo, entonces me hubiera quedado con Génesis 1:1. ¿Ves por qué es importante poder desarrollar una cosmovisión a la altura de Génesis 1? Verso 30. Y todo animal de la tierra, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Observen que por 5 días la creación es buena. Pero en el día 6, la creación es buena en gran manera. Al proporcionar estas órdenes primitivas al hombre, no solamente Dios le da al hombre una agenda ética, no solamente Dios le dice qué debe de gobernar, qué debe de sojuzgar, no solamente le dice que poble la tierra, sino que también le da la dieta con la cual va a ser sostenido. Al proporcionar estas órdenes primitivas, el Señor le asigna una dieta basada en vegetales para sustentarlo. Así que si no te hubiesen gustado los vegetales y hubieses estado aquí, entonces hubieses sido un hombre delgado. A la luz de estos versos, el hombre y los animales, y yo sé que esto puede causar conflicto, pero a la luz de estos versos, el hombre como los animales fueron creados para ser vegetarianos. De modo que el hombre no debía comer del reino animal, fíjense bien, antes de la caída. Porque antes de la caída no hay muerte. Entonces, ¿de qué comía? ¿De qué se alimentaba el hombre? De vegetales. Imagínate comerte, no sé, una naranja. Bueno, yo sí lo hago, ¿no? Yo me como las semillas de las naranjas, de los limones, de todos estos cítricos. Con la que no puedo es con la papaya. Con esta sí no puedo, ¿no? Y luego cuando una persona me ve comer y es médico, y me dice, eso es muy bueno para el cáncer. No puedo. Pero realmente en la creación está pasando esto, los hombres están comiendo la fruta y de hecho le están comiendo con todo y semillas. Bueno, tenemos un relato espectacular entonces. Dios sigue en acción. Dios no se detiene, aunque en el momento en el que el día 7 llegará, en nuestro siguiente episodio o en nuestra siguiente parada, Dios realmente sigue en acción. El hombre o el agente de la creación de Dios, nosotros como la creación de Dios, realmente somos sus carteros. Estamos comunicándole a otra gente lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros nos paramos y volvemos a leer el relato de la creación y volvemos a decir, Él creó, no hay millones, no hay miles de millones de años, no son 14,000 millones de años, son 6 días literales. Seguimos proclamando el mensaje de Dios. Observen Éxodo 20:11. Porque en 6 días
hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, déjame simplemente darte las 7 razones por las que no debemos aceptar millones de años. 7 razones por las que no debemos aceptar millones de años. Y estas son tomadas del doctor Terry Mortenson, quien escribe para Respuestas en Génesis. Número 1, la Biblia claramente enseña que Dios creó en 6 días literales de 24 horas. Número 2, Éxodo 20:11, es decir, la lectura que acabamos de tomar, refuta todos los intentos de encajar millones de años en Génesis 1. Observa cómo dice Moisés, el mismo autor, la misma pluma de Génesis 1 es la pluma de Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Número 3, el diluvio de Noé ahoga la idea de millones de años, ya que apunta a un diluvio universal, no algo pasando en una región, no algo pasando en un pedazo de tierra, sino a un diluvio universal. Número 4, Jesús era creacionista de la tierra joven. Creía que la tierra era joven. ¿Cómo lo sabemos? Por Marcos 10:6. Está hablando Jesús y dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo, varón y hembra. Esto es claramente una cita tomada de Génesis 1, cuando el Señor está diciendo, varón y hembra los creó. Cuando el Padre está diciendo, varón y hembra los creó. O bueno, cuando Moisés está dando testimonio de la Trinidad en Génesis 1. Entonces, mientras los evolucionistas pueden hablar de 14,000 millones de años, el relato de Génesis en labios de Jesús lo acerca a un relato unos 4,000 años antes de él. Entonces, si sumamos esos 4,000 más otros 2,000, más o menos la edad de la tierra, 6,000 años. Número 5, la creencia de millones de años socava la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la integridad de Dios. La creencia de millones de años socava la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la integridad de Dios. Número 6, la idea de millones de años no procedió de hechos científicos. Vuelvo a decir, la evolución no es ciencia. La evolución es una religión. No hay forma de comprobarla, tienes que creerla. Y número 7, los métodos de la datación radiométrica no demuestran millones de años. Los métodos de la datación radiométrica no demuestran que la creación en la que tú y yo vivimos tenga millones de años. Y yo sé que son datos rápidos o sentencias rápidas, pero simplemente las quería dejar allí para que ustedes lo tengan en claridad. ¿Cómo nos enseña este pasaje de Génesis 1 a caminar en obediencia y en fe a Dios o con Dios? ¿Cómo nos enseña? Número 1, 3 cosas. Cada vez que Dios creó algo, llamó a la creación buena. Entonces, si Dios está llamando buena a su creación, esta es otra lección básica de la ética de la revelación bíblica.
Si Dios dice que las jirafas, los zarces, los océanos son buenos, entonces debemos de estar de acuerdo con Dios. Porque el que está diciendo que es bueno es la máxima autoridad de la creación, es la máxima autoridad de la realidad. Puede que no nos resulte natural discernir lo que es bueno y disfrutarlo como un buen regalo de Dios, pero debemos aprender a pensar los pensamientos de Dios según Él y disfrutar las cosas que Él disfruta por las mismas razones por las que Él las disfruta. Entonces, simplemente ponte a pensar cuando tú calificas que algo es bueno. Bueno, esto no es lo que Dios hace, pero eso nos llevaría a preguntarnos, ¿cuánto disfrutamos de la creación de Dios? Te puedes detener, te puedes pausar. Si vas por la carretera o si estás viendo algún animal o estás viendo algún documental o sabes de algo que está pasando y te detienes simplemente para pensar, wow, Señor, tu creación realmente es buena. Esto nos habla de ti. Bueno, tenía unos años diciéndole a mi esposa, tengo ganas de comer natas. Sí saben lo que son las natas, ¿verdad? Si no saben lo que son las natas, son buenas en gran manera. Pero entonces tenía años recordando las natas y me las imaginaba en una tortilla de maíz, en una tortilla de harina, en un pedazo de pan. Entonces un día llegué a uno de estos lugares, iba a comprar algo de queso y en eso llega una señora y dice, vengo por mis 2 litros de natas. Y yo volteo y digo, litros, dije yo. ¿Se puede comprar litros de natas? Y entonces le hago la pregunta a la muchacha que estaba atendiendo, ¿venden natas? Sí, me dice, pero son sobre pedido. Y entonces me dice, pero aquí tengo medio litro que no recogieron. Entonces me lo llevé y casi estaba como el niño que llega con un juguete nuevo y solo lo quiere para él. Pero imagínate simplemente esto. Si esto puede producir algo que deseas, y que es algo que te vas a acabar en unos cuantos minutos o en un día, imagínate Dios diciendo, es bueno. Puedes ver la creación y puedes ver al creador. Entonces, cada vez que Dios está creando algo, lo llama bueno. Y cuando nosotros vemos la creación de Dios, deberíamos disfrutar no de la creación, aunque la creación puede ser maravillosa, pero deberíamos de deleitarnos y de disfrutar al Creador. Número 2, si Dios nos creó, entonces es natural que el hombre le obedezca. Si Dios nos creó, entonces es natural que el hombre le obedezca. Nuevamente el pecado, nuevamente la maldad, nuevamente nuestro enemigo nos lleva a una vida de desobediencia. Si no tuviéramos el resto de las escrituras, si tan solo nuestra Biblia se limitara a Génesis capítulo 1, tú estarías pensando algo así como esto. Sería ridículo rebelarse contra Dios. Sería ridículo pensar que alguien puede altercar contra Dios o que alguien puede pelear contra Dios, pero tenemos el resto de las escrituras. Principalmente tenemos Génesis 3, cuando el hombre duda de la palabra de Dios. Entonces tengamos siempre presente que Dios es nuestro creador. Eso nos va a ayudar para escuchar la palabra de Dios. Eso nos va a escuchar para creer lo que la palabra de Dios dice. Y eso nos va a servir para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Porque la misma palabra con la que Dios creó el universo, entonces sustenta nuestro caminar y nuestra vida espiritual. Número 3, tenemos la responsabilidad de cuidar este planeta o este mundo. Lo hacemos de diferentes maneras. Cuidamos nuestro cuerpo comiendo buena comida, tomando vitaminas, tomando medicamentos si los necesitas. Cuidamos de nuestras almas participando del culto familiar o participando del culto de la iglesia local.
o participando de tener comunión con otros creyentes cuando podemos tenerlos. Cuidamos de la propiedad y de los animales que Dios nos regala. Protegemos las propiedades de otras personas, de ladrones, de asesinos que destruyen. Aunque la propiedad está protegida cuando gobiernos civiles buenos y justos hacen cumplir buenas leyes, aquellas leyes definidas por Dios mismo. Pero si queremos ser buenos administradores de la creación de Dios, tengamos cuidado de no desperdiciar los recursos que Dios te da. ¿Se acuerdan de Pablo en Corintios cuando dice, se requiere que los administradores sean hallados, ¿qué? Fieles. Bueno, piensa en esto. Dios te creó, te dio recursos que son increíblemente maravillosos. La vida, la salud, el tiempo, las relaciones. Entonces, por ejemplo, hablemos del tiempo. ¿Cómo vas a invertir tu tiempo? ¿Cómo lo vas a cuidar? Este es un don que se renueva cada 24 horas. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Entonces, imagínate, tú eres un hombre que vas a trabajar a las 7 de la mañana. Tu cuerpo requiere descanso. Entonces tienes que planificar, no solamente que vas a trabajar, tienes que planificar que vas a descansar, porque si no descansas, tarde que temprano tu cuerpo va a quebrar o va a reventar, como decimos. ¿Lo ven? Somos administradores de estos dones que Dios nos ha dado. Bueno, de hecho te podrás dar cuenta que en la casa hay quienes descansan menos o quienes descansan más. Tú puedes estar bien con 6 horas o con 6 horas y media. Posiblemente tu esposa con 8 estará bien. Posiblemente tus hijos duerman hasta 10 horas. Nuestros cuerpos son diferentes. Pero no importa que tu cuerpo sea diferente. Eres un administrador de la creación de Dios. Entonces ten cuidado de no despreciar y de no desperdiciar esos recursos que Dios te ha dado. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios esperaba que los hombres trabajaran y tomaran dominio de la tierra. Y eso no es menos importante hoy. Por fe, nosotros como la Iglesia del Señor continúa siguiendo el mandato de la creación de Dios. Y debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar para el Señor en su propia generación. También debemos gestionar lo que nosotros hacemos de modo que esta creación pueda seguir siendo gobernada al estilo de Dios. Entonces, simplemente para preguntarte y que puedas valorarlo en tu casa, ¿cuáles son algunas de las formas en que tu familia cumple el mandato de dominio? ¿Tenemos como familia una visión de multiplicarnos y de llenar la tierra? ¿O estamos acortados por lo que esta cultura dice? Yo era un niño cuando aquella famosa publicidad en televisión y radio era tan popular. La familia pequeña vive mejor. Pero estamos a 40 y ¿qué hubole años? Bueno, en unas semanas cumplo 45, así que entiendo que esto debe haberse gestado más o menos entre algunos 55, posiblemente 60 años. Y esto estuvo permeando. Y entonces nosotros tenemos una transición. Tú ves familias que procrearon en la década de los 70, 60, 70 y eran familias grandes. Después ves un sándwich de familias más o menos transicionando o procreando en los 80 y en los 90, teniendo 3 o 4 hijos. Entonces tú ves familias acercándose a los 2000
teniendo 2 hijos. Tú ves familias después de los 2000 diciendo, 1 es suficiente. Y ahora tenemos familias que tienen 1 hijo, 3 perros y 2 gatos, y los 3 perros y los 2 gatos comen mejor que el hijo. Te los voy a poner bien sencillo ya para orar. Eso es diabólico. Y no estoy loco. Y creo que estoy en el Espíritu. Eso es diabólico. Porque es matar el plan de Dios, es matar la agenda de Dios. Pero tenemos a una cultura diciendo, la pequeña familia vive mejor. No es cierto que vive mejor. Voltee alrededor de usted. Agarre una hojita y ponga a todas las familias que tuvieron 1 o 2 y hasta 3 hijos y hágase la pregunta, ¿realmente vivieron mejor? ¿Realmente fueron mejor? ¿Realmente vivieron mejor? Bueno, pudieron tener más oportunidades, pudieron tener más finanzas, pudieron tener muchas cosas más. Y sin embargo te vas a dar cuenta de la infelicidad que estas familias tuvieron por una razón. Había un sentido egoísta en decir, les vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos. Por cierto, esa idea de vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos, limitó a esa generación de ser una generación como la de nuestros abuelos, una generación de esfuerzo. Una generación que despertaba a las 5 de la mañana para trabajar. No, a esta lo tienen que levantar a las 8:30 de la mañana. Esta es la generación que pone la alarma, la primera alarma a las 8:45, la segunda a las 8:50 y la tercera a las 8:55, por si acaso falla la primera. Nunca te vas a levantar a las 8:45. Siempre vas a correr a la tercera llamada del despertador. Entonces, contrastamos esto con una cultura como los musulmanes. Y entonces los musulmanes muchas veces son más obedientes al mandato cultural que los cristianos porque ellos realmente están poblando la tierra. Y no estoy hablando simplemente de tener chamacos por tenerlos, no. Pero sí estoy hablando de cómo esa realidad puede llevar al mundo en el que tú y yo vivimos a un tremendo problema en unas cuantas décadas. No muchas décadas más. Tan solo tienes que tomar una tabla y ver la forma como los musulmanes están dominando sobre muchas naciones que aparentemente no son musulmanas. ¿Cómo están dominando? Porque están llegando por miles a estas naciones. Entonces, ¿qué dice la agenda de Dios? Multiplíquense, sojuzguen la tierra, dominen sobre ella. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Cuando hay el peso, cuando hay la realidad de la obediencia al mandato de Dios. Cuando entiendes el mandato de Dios, cuando entiendes la realidad de este mandato, te puede sorprender la primera pregunta que yo hago cuando me siento con una pareja para dar consejería prematrimonial. No pregunto la fecha de la boda, no pregunto qué vas a dar de comida. Mi primer pregunta intencional, cuando esta parejita está delante de mí y me dicen que se quieren casar, es ¿cuántos hijos quieren tener? Entonces estos se miran y comienzan porque la mayoría ni siquiera ha pensado en cuántos hijos quieren tener. Pero resulta que cuando vas al gran capítulo de la creación, lo primero que Dios le dice a esta familia, a las familias es multiplíquense. Entonces esa es la agenda de Dios. No es la agenda nuestra, no es la agenda de la cultura, no es la agenda de la sociedad en la que vivimos. Pero entonces es maravilloso poder ver que el mandato cultural, el mandato ético estuvo allí en Génesis 1 y sigue estando vigente el día de hoy para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa obra de gracia a nosotros, por tu maravilloso poder sobre nosotros, por tu maravillosa bondad sobre nosotros. Qué maravilloso es correr por el relato de la creación y ver este relato, ver tu palabra creando todas las cosas, tú creando por el poder de tu palabra, y estamos admirados verdaderamente de lo que tú haces. Estamos admirados verdaderamente de lo que el Señor puede hacer por nosotros, en nosotros.
Cuando la creación es sorprendente, ¿cómo lo es? Cuando el relato de la creación se presenta a nosotros con estos detalles tan peculiares, tan dinámicos, tan poderosos, nosotros podemos venir humillados, rendidos, postrados ante ti y también reconociendo, Señor, que tú eres grande en gran manera. Así que ayúdanos a no dudar, a creer y a confiar en que lo que tu palabra dice para nosotros, aquí en el capítulo 1, tiene una realidad de ser y de hacer lo que tú quieres que haga. Que podamos rendirte toda alabanza, toda adoración y toda exaltación, y que cuando lo hagamos, Señor, nosotros realmente estemos sorprendidos del poder creativo, del poder sustentador que tú tienes. Señor, sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Amén, como tu palabra misma lo declara. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador. Amén.